Hola muchachos, buenos días. Pues hoy vamos a ver nuestra sesión número 20 de Matemáticas 3. El tema central sigue siendo funciones trigonométricas. Pero hoy vamos a ver ya la introducción a la solución de triángulos oblicuángulos. Bueno, tenemos aquí nuestro aprendizaje esperado. Que el estudiante diferencie un triángulo oblicuángulo de un triángulo rectángulo, que lo resuelva y que lo aplique en la vida real. Bueno, en las clases pasadas yo les había pedido que investigaran un poco de los triángulos oblicuángulos. Si no lo hicieron, pues no hay ningún problema, porque de todas maneras ahorita lo vamos a ver y de todas maneras van a tener que investigar. Ok, vamos a entrar al tema de triángulos oblicuángulos y empezamos con esta pregunta. ¿Qué es un triángulo? ¿Qué es un triángulo oblicuángulo? De acuerdo. Bueno, ya habíamos visto dentro de la clasificación de los triángulos en clases pasadas que teníamos triángulo rectángulo, triángulo equilátero, triángulo acutángulo, triángulo isósceles y así. Una clasificación por sus lados y una clasificación por sus ángulos. En el caso del triángulo oblicuángulo, quiere decir que este existe cuando no hay un ángulo recto. Eso quiere decir que puede ser obtusángulo, vean como aquí no hay ningún ángulo recto, puede ser acutángulo, o puede ser algo parecido, pero que no tenga un ángulo de 90 grados. Ese es un triángulo oblicuángulo. Bueno, ahora ya sabemos que es un triángulo oblicuángulo. Pero, ¿cómo se puede resolver? Voy con una segunda pregunta. ¿Cómo se puede resolver un triángulo oblicuángulo? Bueno, déjenme decirles que para resolver un triángulo oblicuángulo tenemos que ver primero qué información se tiene. Porque no nomás es así, porque, no. Tenemos que ver qué información se tiene. Por ejemplo, si se tienen dos lados y un ángulo entre ellos, entonces esa ya es una información. Si se tiene un lado y dos ángulos, esa es otra información. Entonces, si ustedes recuerdan de algunos criterios de congruencia y de semejanza, podemos establecer que si existe el criterio de ALA, o sea, ángulo, lado, ángulo, y el otro LAL, o sea, lado, ángulo, lado, entonces sí podemos resolver un triángulo oblicuángulo. Ya, aquí con eso nos está dando la información de lo que realmente queremos. Aquí dice ángulo, lado, ángulo. De acuerdo. Si tenemos este triángulo oblicuángulo, pues este se puede resolver de dos maneras. Estoy repitiendo de acuerdo a la información. Una de ellas es por ley de senos y la otra por ley de cosenos. Fíjense bien, dice, un triángulo oblicuángulo se puede resolver en este caso de dos maneras, pero va en función de la información que se tenga. Por ejemplo, aquí dice ángulo, lado, ángulo, entonces voy a aplicar ley de senos. Pero si es lado, ángulo, lado, entonces voy a utilizar ley de cosenos. Ahora ya podemos saber
con cierta exactitud qué ley vamos a aplicar para resolver un triángulo oblicuo. Bueno, pues vamos a empezar por ley de senos. Ok, aquí la pregunta es, ¿cuál es la secuencia para resolver un triángulo oblicuo por ley de senos? Dice, ¿cuál es la secuencia para resolver un triángulo oblicuo por ley de senos? De acuerdo. ¿Cuál sería nuestro primer paso? Bueno, pues primero identificar la información. O sea, debo de tener ¿qué? Debo de tener dos ángulos y un lado, en este caso, un lado adyacente a ellos, o sea, a los ángulos. Ese sería nuestro primer paso, identificar la información. Debe de haber dos ángulos y un lado adyacente a ellos. Entonces se cumple ese que dice ángulo, lado, ángulo. De acuerdo, ese es nuestro primer paso. Nuestro segundo paso es, ¿cómo lo voy a resolver? O sea, ¿cuál es la ley de senos? Bueno, la ley de senos tiene una ecuación que permite resolver a este triángulo oblicuo. Esta fórmula es A sobre seno de A igual a B sobre seno de B igual a C sobre seno de C. Por supuesto que hay un proceso algebraico que permite saber y permite cómo se obtuvo esta fórmula. Esa ustedes les van a investigar, cómo se obtuvo esta ecuación o fórmula. De acuerdo, ese es nuestro segundo paso. Vean lo que dice aquí, A sobre seno de A igual a B sobre seno de B igual a C sobre seno de C. Pero también puede ser al revés, puede ser recíproca, perdón. Es decir, seno de A sobre A igual a seno de B sobre B igual a seno de C sobre C. Recuerden que las letras minúsculas representan a los lados y las mayúsculas representan a los ángulos. Muy bien, ese fue nuestro segundo paso. Nuestro tercer paso es hacer el diagrama de cuerpo libre. En esta primera etapa, pues el propio profesor pone su propia imagen con la información que nos va a permitir exactamente aplicar ley de senos. De acuerdo. El paso 3 es hacer el diagrama de cuerpo libre. El paso número 4 es de aplicar la ley de senos. Fíjense, aplicar ley de senos. Para esto hay que tener mucho cuidado, porque, repito, solamente proporcionan un lado, A, B o C, y proporcionan dos ángulos. Entonces, si yo quiero empezar, vamos a suponer que me dan un solo lado, vamos a suponer que el lado A, pero me dan dos ángulos. Entonces puedo hacer un pequeño despeje de lo que necesito de manera primordial. De acuerdo.
Paso número 5 es hacer el análisis de la ley de senos. Paso 6, aplicar el uso de calculadora científica y el proceso. Y finalmente, obtener las respuestas requeridas. De acuerdo, muchachos. Esta es nuestra secuencia para resolver un triángulo oblicuo por ley de senos. Bueno, déjenme comentarles que en la próxima sesión, la próxima o la que le siga, vamos a tener una clase en vivo. Yo les voy a avisar oportunamente, pero sí quiero que vean todos los videos anteriores y las actividades, y vamos a aclarar todas las dudas que pudieran haberse surgido y que no han podido resolver. También déjenme decirles que en su examen ya está calificado y la mayoría pues salió bastante bien. Por ahí hay algunos descalabrados. Voy a pedir permiso para ver si puedo subir la calificación y ya ustedes la pueden ver. Gracias, muchachos. Como actividad van a escribir todo esto que acabamos de hacer, hagan un pequeño resumen, un pequeño cuestionario y ya, lo suben a la plataforma. Gracias.